Vamos a seguir nuestro curso sobre sociedad y educación con un clip sobre la medida de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Antes de comenzar, me gustaría hacer una consideración sobre estas nociones, sobre todo sobre la noción de desigualdad. Naturalmente, la noción de desigualdad presenta, por así decir, un criterio normativo. No se refiere a una mera diferencia social, sino, por así decir, a una diferencia social que no debe existir, que no debe ser. Esto nos referimos con un criterio normativo. Por ello, no es una mera diferencia, es una diferencia, por decirlo así, que tiene una consideración negativa. Hay diferencias sociales que tienen una consideración positiva. Piensen ustedes, por ejemplo, en las diversas maneras de cocinar o de vestir. A estas diferencias que tienen una consideración positiva, generalmente positiva, las denominamos diversidad, diversidad social, y son el objeto de la antropología social, también llamada antropología cultural, etnología o etnografía, cuando se dedica a la descripción de estas diferencias. Cuando hablamos de desigualdad no nos referimos al objeto de la antropología, sino más bien al objeto de la sociología, porque se trata de diferencias sociales que tienen una cierta permanencia, tienen un cierto carácter estructural, pero además están asociadas a un principio normativo, no deben ser. Bien, la discusión sobre cuál sea el principio o el criterio normativo de la desigualdad es una larga discusión que tiene componentes filosóficos, jurídicos o sociológicos y que naturalmente no puede ser objeto de este curso. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente mostrar en la manera convencional cómo se mide la desigualdad y también la pobreza y la exclusión por parte de las instituciones o de los organismos internacionales más, digamos, con mayor influencia en este campo. En principio, la desigualdad social en el seno de la Unión Europea y atendiendo a la definición que proporciona la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que corresponde a las siglas Eurostat, se define como la relación del ingreso promedio del 20% más rico, o también denominado quintil superior, respecto del 20% más pobre, o también denominado quintil inferior. Se suele simbolizar con la abreviatura S80/S20. La S es de share, es de proporción, y 80 y 20 hacen referencia a los quintiles. Voy a explicar con más detalle esta definición. Bien, en realidad en estadística se suele considerar como un cuantil aquella porción de una muestra o de un universo ordenado. Es decir, si tenemos los individuos de una población o de una muestra ordenados por una característica de menor a mayor, podemos establecer cuantiles, es decir, porciones de esa distribución ordenada. Si la distribución ordenada se divide en 4 partes, hablamos de cuartiles. Si se divide en 5, de quintiles. Si se divide en 10, de deciles. Y si se divide en 100, de percentiles, que es un tipo de cuantil bastante utilizado. Así, por ejemplo, un cuartil lo que hace es que divide una muestra en 4 partes, cada una de las cuales tiene el 25% de la población, y
y el segundo cuartil naturalmente correspondería a la mediana de la distribución. En el caso de los quintiles, cada porción, cada quintil tiene el 20% de la muestra, en el caso del decil el 10% y en el caso del percentil el 1%. Fíjense ustedes que en la definición que he dado anteriormente es indistinto hablar de ingreso promedio o de ingresos totales, porque el número de individuos en ambos grupos es el mismo, con lo cual realmente la proporción es la misma, consideremos los ingresos medios o consideremos los ingresos totales. Bien, en este caso la abreviatura S80/S20 corresponde precisamente al hecho de que estamos comparando los ingresos medios o los ingresos totales, vuelvo a decir que daría lo mismo porque el número de individuos es el mismo, a partir del punto que deja a su izquierda el 80% de la muestra y con el punto que deja a su izquierda el 20% de la muestra, es decir, en la proporción entre el 20% superior y el 20% inferior, superior e inferior, como ya dije, teniendo en cuenta que la muestra o la población se presenta como una muestra o una población ordenada. Bien, esta es la manera habitual como se mide la desigualdad social en el conjunto de la Unión Europea y los resultados los últimos resultados los tienen en este gráfico. Como pueden ver, esta proporción supera el 7 en algunos países como Bulgaria, Lituania o Rumanía. En el caso de España está también ligeramente por encima del 6 y en otros países donde hay más igualdad, como por ejemplo Eslovaquia o Chequia, se acerca al 3. Este 3 o este 6 o este 7 es la proporción entre el quintil superior y el quintil inferior. En otros países, por ejemplo México, Brasil, etcétera, esta proporción es todavía mucho mayor, porque hay mayor desigualdad social. Bien, aquí tienen un resumen, como ya dije, en el caso de la Unión Europea se utiliza el S80, S20, es decir, la proporción entre el quintil superior y el quintil inferior. En la web de la OCDE pueden encontrar, además de esta, otras medidas de la desigualdad social que también tienen que ver con cuantiles. Por ejemplo, la P90-P10 es la relación del valor del límite superior del noveno decil, es decir, el 10% de las personas con mayores ingresos, con respecto al primer decil. En el caso de P90, P50 es el valor límite. Adviertan que estamos hablando del valor límite y no del valor promedio. El valor límite superior del noveno decil respecto al ingreso medio. En el caso de P50, P10, el ingreso medio respecto del valor límite del primer decil, del decil inferior. También se utiliza el índice de Palma, que es una medida más sofisticada, que se refiere a la proporción de todos los ingresos recibidos por el 10% de las personas con un ingreso disponible más alto, dividido por la proporción de todos los ingresos recibidos por el 40% de las personas con el ingreso disponible más bajo. Bien, además de estos datos que ustedes tienen disponibles en la web de la OCDE, también es frecuente el uso del índice o coeficiente de Gini. El índice o coeficiente de Gini se denomina así en homenaje al matemático y sociólogo que lo formuló, que era el italiano Corrado Gini, y suele ser utilizado tanto por la Unión Europea como por la OCDE como por el Banco Mundial e incluso por otras oficinas estadísticas. Suele ser bastante
habitual. El índice de Gini es realmente un artificio matemático bastante, por decirlo así, bastante bien pensado, porque permite unos cálculos realmente bastante más sencillos de lo que parece. Y se puede calcular tanto si disponemos de los datos de los diversos cuantiles como de otras maneras, ¿no? La idea básica es la siguiente. Si representamos en el eje X el porcentaje de población acumulado, es decir, el porcentaje de la población que vamos acumulando desde el 0% hasta el 100%, o si ustedes quieren, desde el 0 hasta el 1. Y por otro lado representamos en el eje Y el porcentaje de ingresos acumulado, porcentaje de ingresos acumulado, es decir, no los ingresos, sino su porcentaje, nos encontraremos con que en una situación de plena igualdad, en la que todos los individuos tuvieran los mismos ingresos, la representación resultante sería la diagonal que une los puntos 0, 0 y 1, 1, esta línea recta que hemos marcado con la letra D de diagonal. Esta sería la situación, por decirlo así, de máxima igualdad. Pero en las sociedades reales esto no se da, y si ordenamos la población o la muestra según el nivel de ingresos, es decir, si colocáramos a la izquierda los individuos con menores ingresos y a la derecha los individuos con mayores ingresos, la curva resultante no sería la recta D, sino más bien una curva o una línea quebrada que hemos representado en el gráfico por una L, por una letra L minúscula. Bien, conforme esta curva se aleje más de la diagonal, estaremos en una sociedad más desigualitaria. Conforme esta curva se acerque más a la diagonal, estaremos en una sociedad más igualitaria. Pues bien, podemos medir la desigualdad como la proporción de la superficie que hay entre la curva y la diagonal, lo que tienen marcado con la letra G, respecto de toda la superficie por debajo de la diagonal. Esto es la suma de la superficie G con la superficie S. Naturalmente, en términos matemáticos, este es un cuadrado que tiene de lado 1, o el 100%, como ustedes quieran, con lo que la superficie por debajo de la diagonal tiene un valor de 1/2, con lo que es fácil calcular la relación entre G y esta superficie de 1/2. Bien, si ustedes miran también el gráfico, se darán cuenta que en realidad es más fácil calcular la superficie S que la superficie G. En el caso que la línea L sea una quebrada, es muy fácil calcular la superficie S porque simplemente es una suma de trapezoides, y con lo que G se puede obtener mediante la resta de S a 1/2. En el caso que tengamos, como en la ilustración, una curva, para calcular la superficie S tenemos que establecer, calcular la función de la curva L y después hacer una integral definida entre el punto 0 y el punto 1, con lo que esta integral se simplifica bastante porque los valores x elevado a la potencia que sea
toman el valor 1 y por lo tanto es una integral fácilmente calculable a partir de los factores de su polinomio. Bien, tienen más ampliaciones en mi libro Investigación Matemática de la Educación, que pueden descargar de esa dirección de Internet. Ahí se explica con mayor detalle la mecánica del índice de Gini. Vamos ahora con el segundo concepto, el riesgo de pobreza. Bien, el riesgo de pobreza es un valor también relativo, es decir, igual que la desigualdad social era una proporción entre los ingresos de 2/5 y por lo tanto es un valor relativo, también en este caso el riesgo de pobreza se define como un valor relativo. La pobreza se define como la proporción de personas con un ingreso disponible equivalente, que está por debajo del umbral del riesgo de pobreza, es decir, lo que también se denomina la línea de pobreza, que se establece en el 60% del ingreso disponible equivalente medio nacional. Es decir, resumiendo, consideramos que están en situación de pobreza aquellas personas que tienen ingresos por debajo del 60% de los ingresos promedio. Naturalmente los ingresos promedio varían de un estado a otro e incluso de una región a otra, por lo que, como comentaba antes, no es una magnitud absoluta, sino que es una magnitud relativa. Es decir, una persona en situación de pobreza en un país puede no serlo en otro país. Pero bien, esta es la manera como se define en términos estadísticos la pobreza, es decir, el riesgo de pobreza, el riesgo de estar en este conjunto de población por debajo del 60% de los ingresos. Aquí tienen, por ejemplo, un mapa de Europa donde están marcados los porcentajes de población en riesgo de pobreza. Como pueden ver, los mayores porcentajes, que se sitúan entre el 20 y el 24% de la población, están en España, en Rumanía, Bulgaria, las repúblicas bálticas, y los menores porcentajes de pobreza los pueden encontrar ustedes en Noruega, Finlandia, Chequia, Eslovaquia, es decir, en países del centro de Europa, también Dinamarca, etcétera, ¿no? El tercer concepto que tenemos que estudiar y que es distinto su determinación de los dos anteriores es la exclusión social. Denominamos exclusión social a la imposibilidad de hacer frente a 3 de estos gastos. Es decir, la exclusión social, digamos que viene definida, se analiza se hace una encuesta, se analiza una muestra y se le pregunta a los sujetos si pueden hacer frente a una serie de gastos, a 9 criterios, ¿no? Que son, pues, digamos, los pagos relacionados con la casa, esto es el alquiler o la hipoteca o las facturas del agua, el gas y la electricidad. Si disponen de una climatización, de una calefacción adecuada del alojamiento donde viven, si pueden hacer frente a gastos imprevistos, si sus ingresos les permiten un consumo regular de carne o de otra fuente de proteínas en una semana, si pueden permitirse una semana de vacaciones al año, si disponen de televisión, de refrigerador, nevera, de automóvil o de teléfono. Si las personas contestan a 3 de estos criterios de manera negativa, es decir, por ejemplo, pues no pueden hacer frente a gastos imprevistos, no disponen de automóvil propio o no pueden permitirse una semana de vacaciones al año, entonces se considera que la persona está en exclusión social.
Si son 4 o más los criterios en los que contesta afirmativamente, entonces hablamos de privación material severa. Bien, tanto la pobreza como la privación material severa o la denominada el habitar en los denominados hogares con baja intensidad de trabajo forman parte del indicador AROPE, es decir, población con riesgo de pobreza y o exclusión social. Se consideran hogares con baja intensidad de trabajo aquellos en los que el número de meses trabajados por sus miembros en edad laboral está por debajo del número de meses posibles en una proporción de 0,28, es decir, está por debajo del 28% del tiempo que es posible haber trabajado. Bien, pueden ustedes continuar con los clips de este curso en la dirección que les he indicado y bueno, pues muchas gracias por su atención. Si precisan mayores explicaciones sobre la mecánica del cálculo de los cuantiles o del índice de Gini, pueden consultar el manual matemático que les he indicado. Muchas gracias por su atención y les invito a que sigan con otros clips del curso.